Bueno, muy bien. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar presentes y ser tan cumplidos con el horario. Eh, Les recordamos, amados, que estamos nosotros, abordando algunos temas específicos del libro de Apocalipsis para comprender mejor el cumplimiento profético y cómo la plenitud, lo que se llama la era, en las palabras del Señor Jesús. Recuerden que Él habló siempre de vida eterna. En la traducción original es vida hasta el fin de la era o hasta la era. Aquí en esta oportunidad pues vamos a tomar este tema de los 6 juicios del año 70. ¿Por qué es importante considerar esta coyuntura, amados? Porque les recuerdo, primero, nosotros ya no estamos esperando que suceda nada. Segundo, al entender el cumplimiento profético de todo lo que el Señor Jesús hizo y el posterior establecimiento de la conciencia incorruptible y eterna a través de ese cumplimiento profético, pues a partir de allí y consecutivamente, Dios el Padre ha tenido una expresión plena, continua e ininterrumpida a pesar de la historia humana. Por eso consideramos con el pastor Oscar que tratar estos temas con ustedes, amados, es ofrecer mayor claridad, precisión y exactitud a todos los creyentes de esta generación para que quitemos todos esos velos que hubo en otro tiempo, velos religiosos, velos teológicos, dada la mala praxis de muchos que al predicar el Evangelio, pues inventaron un sinnúmero de cosas que hoy entendemos no tienen absolutamente nada, amados, nada que ver con la imaginación de los hombres. Entonces, mi querido pastor Oscar, ahí le hice una pequeña introducción. Si usted considera y está listo, pastor, sígame. Ok, amados, buenas noches. Un gusto Buenas volver a estar noches, con pastor. ustedes. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Bueno, qué Muy privilegio. bien, gracias a Dios. Ok, este es un tema poderosísimo que tenemos el día de hoy. Buenas noches. Ya, a usted, Yoli, pues, y a su esposo, creo. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Paz un poco con mucho frío, entonces siempre afecta la salud y bueno, eso es lo malo. Lo bueno es que nos encontramos nuevamente con ustedes, compartiendo este tema tan poderoso. Que les voy a invitar, como dijo el pastor, sí, a tener un poco de madurez, digo yo, ¿no? Espiritual, para que entendamos estos temas desde el punto de vista de los juicios hacia la ciudad de Jerusalén y no como encontramos estos temas en YouTube con gente que predica que es para nosotros. Hay que entender, y hago una pequeña también introducción a este tema, porque cuando hay estas palabras, y eso debe anotarlo usted porque no está ahí, pero va a quedar grabado y eso es lo importante, ¿sí? Cuando se habla de Apocalipsis hay que tener en cuenta estas palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando dijo vengo pronto, hay 3 versículos en la Biblia que hablan en el libro Apocalipsis de esa verdad, vengo pronto. Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 22:7 y Apocalipsis 22:12. El Señor Jesús dijo esta frase, vengo pronto. Esta otra frase, el tiempo está cerca, de Lucas 1:3, Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:10 nos hace entender que era para esa generación. Y esta tercera frase que dice vengo en breve, Apocalipsis 22:20, nos hace entender que esto sucedió para esa generación, entendiendo que desde el año 33 y medio al año 70 y 40 años, ¿sí? Que precisamente son la generación de la cual en Mateo capítulo 24 y Mateo 23 el Señor señaló que era precisamente para esa generación. Entonces, estas frases, vengo pronto, o estos verbos, pronto, está cerca y en breve, pertenecen al diccionario de la escatología que cumple
sin lugar a dudas la señal de que eso sucederá y que va a pasar ya. Recuerda que hablamos de la profecía que se sellaba y de la profecía que no se sellaba. En Daniel 12:44, ¿se acuerda? Cuando el Señor eh, le dijo, sella la profecía. Y hablo este pequeño comentario para hacerles entender que cuando la profecía está sellada, busca su cumplimiento en los signos hasta que encuentra la persona que lo iba a cumplir. Pero en Apocalipsis está la frase no selles la profecía, ¿sí? Y que claramente significa que es de inmediata cumplimiento, ¿sí? Porque iba a cumplirse en la generación, en las 7 iglesias de Juan, de aquel tiempo. Hay que ver ese número 6 porque también es interesante, ¿sí? Cuando estudiamos un poquito de numerología, entendemos que el número 6 es el número del hombre, entendiendo que el 6 hace referencia a todo lo que está incompleto, a todo lo que no está completo y no está bien, por así decirlo, o tiene errores, o está corrupto, ¿sí? Pero el número 66, ¿sí? Es el hombre con maldad, pero ojalá tengamos la oportunidad de también ver el número 666, ¿sí? Que es la gran bestia con una mentalidad de anticristo y que se refiere a un personaje que apareció pues claramente en el libro de Apocalipsis. Bien, quiero que mi pastor avance para que entendamos que en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, y vuelvo y digo, ¿por qué estudiamos esto? Porque estamos hablando del evento del año 70 y en este caso lo hemos estudiado en diferentes maneras, ¿sí? Hablando de Mateo 23, Mateo 24 y en este caso de Apocalipsis. Miren lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna volvió toda como sangre. Juan ve estos sucesos, ¿sí? Y hay que entender, mis amados, ¿sí? Que hubo una primera persecución por parte del Imperio Romano, a lo que le llamaremos la tribulación. Quiero que me regale un minutico, tengo una llamada del trabajo y le voy a pedir a mi pastor que me de este tiempito, por favor, pastor. Puede decir, pastor, tranquilo. ¿Por qué, por qué nosotros, amados, tenemos la responsabilidad de tomar estos puntos y que seamos nosotros quienes los aclaremos? Porque, como dije a la introducción, lastimosamente sobre este tema, todavía mi querida Yoli, mi querida Socorrito, mi querida Luzmari, quien está acá, Sonia, Willy, y bueno, los demás que escuchan este audio, esta grabación, esta clase, nosotros tenemos la responsabilidad de traer la luz de Cristo que ya se ilumina en nuestra vida. Lo que aquí estamos hablando, amados, no es para que lo guardemos y lo atesoremos para nosotros, ¿verdad? No, sino que, como decía en algún momento mi querida Yoli, no sabemos en qué tiempo, en qué momento, en qué circunstancia, más adelante, Dios nos puede permitir a nosotros el privilegio de la expresión de la revelación y la plenitud de Cristo. Por eso, la responsabilidad nuestra, ¿cuál es con el pastor Oscar? Pues como ustedes ven, ser juiciosos académicamente, estudiar estos temas, traerlos acá para ustedes con precisión, con responsabilidad, sin diluir. Eso es lo de la parte de aquí, de nosotros como mentores, como maestros, como tutores.
Y la parte de ustedes, amados, preguntar, preguntar y también indagar, leer, investigar si es el caso. Y obviamente en la medida de lo que ustedes mismos vayan avanzando como iluminación del entendimiento, que sea el Padre Celestial el que va aclarando todas estas cosas. Entonces, mis amados, como siempre les reitero, que nadie se vaya de esta clase, que no terminemos la clase y que ninguno de ustedes se vaya de aquí de la clase imaginándose nada, sino que hagamos el ejercicio práctico de que nos hemos puesto de acuerdo en el entendimiento de la unidad primero y de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en ese momento y también en las postrimerías de esta generación. No sé, mi pastor ya está listo. Bueno, permítame, voy a poner en pausa la grabación mientras tanto. Donde miramos claramente que Juan, dice la palabra del Señor, miré, cuando abrió el sexto sello, hablando del ángel, ¿verdad? Y aquí hubo un gran terremoto. Primero, el sol segundo se puso negro, tercero, como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre. Cuando entendemos esto, mis amados, en Apocalipsis 6 tenemos 6 sellos. El primer sello, recuerda que es el jinete con el blanco con el evangelio. El segundo es el jinete rojo de la guerra. El tercer sello es el negro de la muerte. El cuarto es el amarillo de la pestilencia. El quinto de los mártires de la tribulación. Y el sexto son los 6 juicios solamente para la nación de Israel. Entendiendo esto, quiero traer un poquito de historia, porque hay que entender que en el año 64 sucede la primera persecución y se llama la tribulación, donde aparece este emperador llamado Nerón, que incendió la ciudad de Roma a propósito para condenar y para sentenciar y para culpar, por así decirlo, a los judíos, en los cuales asesinó a mucha gente, culpándolos a ellos. Entre el año 65 y en el año 66, ¿sí? Se frena la persecución, porque en un año subieron 3 emperadores a pelear, por así decirlo, por el reinado. Estuvo Viterio, estuvo Galba y estuvo Otón. 3 emperadores que en ese año dejaron de perseguir la iglesia, y lo que permitió que ellos siguieran predicando el evangelio. En el año 66 y medio es donde aparece el rey Vespasiano, ¿sí? Que es el padre de Tito, que claramente vemos que es el ejecutor del juicio, que hace la profecía que se cumpla, la que profetizó Jesús, destruyendo pues la ciudad de Jerusalén. En el año 66 al año 70, que fue la destrucción, han pasado 3 años y medio de la tribulación. Entonces, claramente, al entender esto, vemos que los sucesos cuadran, de alguna manera, por así decirlo, con lo que Juan está escribiendo. Porque al abrirse el sexto sello, mire que Juan describe los sucesos finales de los últimos días del año 70. Todos los sucesos se van a cumplir, ¿sí?, en el periodo para decretar el juicio. No olvidemos que del juicio final, de la destrucción de los elementos que tenía Israel y es su orgullo, ¿sí?, que mostraba al mundo como el templo y su ciudad, en donde estaba pues el templo, que es Jerusalén. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17, es una clara conexión con Mateo capítulo 24, del 13 al 30, que lo hemos estudiado, donde el Señor Jesús profetizó las señales sobre Israel. ¿Se acuerdan? Los anticristos, las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, ¿sí? Los eventos del año 66 al año 70 darían fin a la gran tribulación que impuso el Imperio Romano
al territorio de Judá por 3 años y medio, como lo acabé de exponer. Así que cuando vemos este mapa, ¿sí?, donde Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 17, están escritos los 6 juicios, primero sobre la tierra, y la tierra no es el total del planeta Tierra, sino es la tierra de Judá. Está el juicio sobre el sol, está el juicio sobre la luna, está el juicio sobre las estrellas, sobre el firmamento y sobre los reyes, que es lo que estudiaremos el día de hoy, y todo se originó pues claramente en el principio de la tierra de Judá. Los 6 juicios, ¿sí?, que los acabamos de ver anteriormente, ¿sí?, fueron términos que pertenecieron a las imágenes proféticas del Antiguo Testamento. Mire, pastor, estudiando un poco de profecía, ¿sí?, se manejan este tipo de profecías, que es la dramática, la simbólica, la temática y la descriptiva. Que sin lugar a dudas, si alguien no estudia este tipo de profecías, no puede abrir el libro de Apocalipsis para poderlo interpretar, porque lo interpretaría de la manera como lo vemos el día de hoy, ¿sí? El pastor lo decía claramente, el 666, que es de la bestia, que es de la gran bestia con una mentalidad de anticristo, claramente fue un emperador romano, ¿sí? No olvidemos que todo el foco de todas estas profecías y de todos estos sucesos y de todas estas imágenes que veremos el día de hoy apuntan al suceso del año 70 como la destrucción, claramente pues que traía desde el Antiguo Testamento el juicio sobre la ciudad de Israel. Así que vuelvo y lo digo, en profecía se maneja profecía dramática, simbólica, temática y descriptiva. Que en todos estos tipos de profecías, mire, las imágenes, las visiones y mensajes que se ven en el cielo suceden porque hay que entender que el cielo gobierna todos los escenarios, sucesos y movimientos que están sobre la tierra. Así que Juan usó 7 elementos metafóricos de lo físico para describir la catástrofe del año 70 que solamente sucedió a Israel. Por ende, no fue escrito el Apocalipsis para cumplirse 21 siglos después o 31 siglos después o como se aparezca ahí en la gente. Porque claramente lo hemos visto paso a paso que estas palabras que mencioné desde el principio, vengo pronto, el tiempo está cerca, mire, Apocalipsis 22:10, o sea, el final de Apocalipsis habló claramente de que él venía pronto, que el tiempo estaba cerca y que viene en breve, haciendo alusión que ese Apocalipsis, ese libro y esos sucesos literalmente eran para la ciudad de Israel. Vuelvo y digo entonces, Juan, ¿sí?, usa 7 elementos metafóricos de lo físico para descubrir la catástrofe del año 70, solo Israel. Para tener en cuenta, no olvidemos, ¿sí?, que desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, ¿sí?, se dejó predicando y ese fue la temática más difícil, por así decirlo, que tuvo que afrontar los discípulos y los apóstoles para enseñarles que el gran día venía y que había que preparar el remanente que iba a ser salvo, ¿se acuerdan? Que también lo estudiamos. Y que el otro, pues lastimosamente, como las copas de la ira, estarían preparados para ese gran día del juicio final, por así decirlo. El primer juicio, ¿sí?, de los 6 que vamos a estudiar, ¿sí?, al abrirse el 6º sello, hubo un gran terremoto. Hay que entender que el número 6 es el número del hombre, pero el número 6º, como lo menciona aquí, es el número de la fragilidad, así se denomina. Hay una diferencia entre el 6 y el 6º, ya lo está mirando usted ahí. El 6 como el número del hombre, de la imperfección, y el 6º como el número de la fragilidad, porque aquí aparece el terremoto. ¿Qué es un terremoto? Esa palabra del griego seismos, donde viene la palabra sismo, y se compone de 2 palabras, seismos megas, que significa decreción, lo contrario a creación. Por su significado, habla de destrucción. El 6º sello no abre una creación, el 6º sello abre una destrucción. Juan usó las estructuras físicas de la creación para describir la caída de las estructuras físicas de Israel. ¿Cómo caerían metafóricamente hablando las estructuras si no es a través de un terremoto?
Así que con el juicio del seismos megas o del terremoto se daría respuesta al clamor de los mártires de Cristo que están siendo atormentados, en este caso por la tribulación y la persecución que tienen en ese momento. Una vez más, entendamos que es Nerón el que está persiguiendo a la iglesia, el que incendió a Roma y el que está Juan describiendo lo que va a suceder en aquel entonces y el clamor que sube para que se desate este sello. Vemos el gran terremoto, mire, y la imagen de la desestabilización interior de la nación de Israel del primer siglo con un terremoto. Leemos en el Salmo capítulo 18, versículo 7, que la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó el que es Jehová. David relaciona el terremoto con el rigor del carácter santo de Dios, así como lo narra también Isaías capítulo 13, versículo 13, que también lo relaciona con el día del ardor de su ira. En pocas palabras, cuando Juan menciona el gran terremoto, ya entendemos que lo primero que viene es a desestabilizarse el sistema judío, que tenía como sus columnas, claramente, pues, a sus sacerdotes, a sus fariseos y a sus gobernantes y a sus potestades, que entran también ahí para que se sostenga este sistema con el templo, claramente, que hemos venido estudiando. Entonces, ¿qué es el gran terremoto? No es un suceso literal que iba a sacudir, como aquellos pues casa anticristos que cada vez que sucede un terremoto lo asocian con Apocalipsis y claro, ya sucedió un terremoto y eso sucede y va a suceder esto y se atreven a profetizar y se atreven a decir, mire, como lo que decíamos hace 8 días del Papa Negro, ¿se acuerdan? Ahora ya el Papa no es negro y hay que esperar el Papa Negro y ahí es donde aparece todo este poco de charlatanes que no conocen el tipo de profecía para lanzar pues que el terremoto, y si sucede un terremoto ya es señal de que esto se está cumpliendo. El gran terremoto fue la clara descripción para sacudir, no olvidemos, los cimientos religiosos y paganos del liderato de Israel en el primer siglo. Recordando un poco de esto, Mateo 23 trató el Señor Jesús como sepulcros blanqueados, como hipócritas, como serpientes, como ladrones a este sistema, ¿sí? Y Juan es el que ve que para desestabilizar este sistema mete esta metáfora que se llama terremoto. En Mateo capítulo 21, versículo 43, Jesús ante el liderato judío o de los fariseos les predijo diciendo que el reino les sería quitado a Israel. Y este reino, que era la promesa del Padre hacia la nación de Israel, el reino, les sería dado a aquellos que produjeran frutos o resultados efectivos y resultados del reino. Como primer resultado es la obediencia al evangelio del reino. No olvidemos que esa fue por la señal del juicio por haber despreciado al mismo Mesías que traía el mensaje, ¿sí? Así que el juicio del año 70 sacudió como un gran terremoto todas las estructuras religiosas y nacionales en que se fiaban los judíos con el templo y con Jerusalén. El juicio conmovió al territorio de Judea y también conmovió su cielo. Hablando como cielo, y vamos a verlo más adelante, ¿sí? Porque hay que entender también, mis amados, ¿sí? Que la palabra arriba, la palabra cielo, lugares celestiales, regiones celestes y el aire, son palabras que hacen que mencionen a posiciones de hombre en un rango, llámese presidencial, de reina, de reyes o de gobernantes, un profeta, un apóstol, porque eso significa estas palabras que alucen al que alguien está arriba. Entonces, claramente, mis amados, el territorio de Judea y también su cielo, ¿sí?, fue conmovido. Y la expresión... ¿Alguien va a hablar? ¿Pastor? Pastor, permítame hacer una acotación, una anotación aquí. Mis amados, quiero decirles lo siguiente. Como el pastor está hablando de algunos términos eminentemente gramaticales y del idioma español, como las figuras literarias, mi querido pastor, se hace necesario tal vez
No sé si usted tenga en su biblioteca una clase o una presentación de PowerPoint donde estén contenidas las figuras literarias, pues que están principalmente en el Apocalipsis, ¿no? Aunque hay un estudio que nos habla de las figuras literarias en toda la escritura, pero quería preguntarle, porque tengo listo un video educativo de las figuras literarias en la Biblia. Eso quería preguntar, pastor, ya que usted está hablando en estos términos, pues, de las cuatro dimensiones de interpretación profética y también de las metáforas que están ahí en Apocalipsis. Sí, mi pastor, lo tengo como un estudio que hice en el Instituto Bíblico, pero si usted tiene el video, y sería excelente que yo lo puedan ver, porque cuando hablamos de metáforas, de símiles, de hipérboles, ¿sí? Son cosas que están escritas aquí, que se usaron y que no son literales. Entonces yo le pediría que si usted lo tiene, lo podamos, pues, compartir para que mis hermanos puedan entender un poquito más acerca de esto, ¿sí? Con respecto a lo que está escrito y sus ejemplos y todo. Yo sí le pediría si hay algo que hacer o hay que sacar esta clase. Terminando esto, lo podríamos hacer, pastor, porque no lo tengo listo y me tocaría, pues, buscar un poco de esto. Pero si usted tiene video, pastor. Claro, pastor, Sí, señor. es importante. Yo me voy a adelantar con el video mientras usted, pues, hace la búsqueda en sus archivos. Pero sí me parece importante, pastor, que podamos abordar ese tema de las figuras literarias. Gracias. Continúe, por favor. Sí, le agradezco, pastor. Y es el quedarme, es porque tengo problemas del computador, como le mencionaba, pastor. Es el disco, ¿no? El disco de los viejitos es el que tiene ese problema. Y la tecnología hoy nos ha avanzado, pues, a tener discos ya no eh, de discos, sino discos sólidos. Y bueno, esto es una No, sí, pastor, lo que que nos usted dice ayuda. es cierto. Ya la tecnología nos sobrepasó de lo que conocimos usted y yo, pero pues vamos a mirar cómo nos organizamos ahí para los próximos días. Sí, mi pastor. Entonces, continuamos acá y estemos atentos a ese video, que será muy educativo, muy informativo y una excelente ayuda para entender, pues, estos términos que están acá. Entonces, una vez más, el juicio conmovió el territorio de Judea y también conmovió su cielo, teniendo, pues, una vez más la metáfora, la expresión que está ahí, que usa Juan. Porque hay que entender que la expresión cielo y tierra, el significado, como lo dije, eh, son para un gobierno terrenal que tiene dominio sobre el área física que se controla. También creo que mi pastor avanzó en este tema de las potestades y de los principados, ¿sí? Porque todos estos son del diccionario, pastor, que hace entender de la eminencia donde está puesto el gobernante que va a gobernar, pues claramente, y controlar un área física. En Hebreos 12, versículo 29, dice que Dios es fuego consumidor, es terremoto, porque asociamos también el fuego y el terremoto como señales de juicio. El fuego porque consume, no se olvide, y el terremoto porque sacude, porque conmueve, en este caso el paganismo de Israel. En el versículo 27 de Hebreos 12 dice que Dios removió las cosas movibles de la nación de Israel, es decir, removió lo dimensional, lo palpable, lo que está ahí, lo que se puede ver, ¿sí? Para que queden las cosas inconmovibles o adimensionales, y esa palabra es muy exacta para describir lo que estamos hablando, porque el reino de Dios, las cosas espirituales están en la adimensión, que es una dimensión donde no se ve y no se puede tocar, y donde pues claramente se asocia con la palabra inconmovibles, que son cosas eternas creadas y estipuladas por Dios. El segundo juicio fue la imagen del eclipse y el luto de Israel. Miren que el sol es tipificado aquí como Israel. El sol se puso negro, no tuvo brillo, fue nefasto, ¿sí? Y como saco de silicio. Y es que vemos esta imagen también en Isaías capítulo 5, versículo 30, donde se menciona que las tinieblas de tribulación y de los cielos carentes de luz, asemejando en este caso al rey que estaba ahí, o quien estaba, como lo dije anteriormente, en eminencia. Isaías 24, 23 usa la misma figura, y leemos que la luna se avergonzará
y el sol se confundirá cuando Dios reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de los ancianos será glorioso. Este pasaje menciona claramente que estas figuras de sol, de luna, ¿sí?, y de estrellas también, ¿sí?, hacen que se mencione o se dé referencia al liderato de Israel, que fue el sol dándole la luz a la luna, que es Jerusalén, en sus días gloriosos cuando ellos vivieron en santidad. Mi querido pastor, sí, mi pastor. Permítame por favor aquí hablar, porque de esto que usted acaba de mencionar hicimos con los hermanos hace unos días una pequeña introducción cuando Juan, el autor de Apocalipsis, mis amados recuerden, describe que él estaba en el espíritu y dice que había uno semejante al Hijo del Hombre con las estrellas a su diestra, resplandecía como el sol, todo eso. Mis amados, hay que entender que también esa figura del sol que estamos viendo aquí implica el gobierno de Dios manifestado en la nación de Israel, el gobierno de Dios. Por eso es que cuando ustedes leen aquí que en este segundo juicio el sol se puso negro, es no solo que habla de la confusión y de la corrupción de Israel, sino que ya el gobierno de Dios no estaba en ninguno de ellos. Por eso aquí pues también habla de las estrellas y de todos los demás astros. Mi pastor, quería pedirle el favor de que, bueno, tenemos 2 minuticos antes de que se nos corte, 3 minutos antes de que se nos corte para volver a abrir una nueva sesión, para que lo tenga en cuenta. Ahí está el reloj. Ok, mi pastor, sí. Qué bueno lo que usted dijo, sí, porque tal vez lo pasamos por alto o lo mencionamos. Hay que entender lo que significa el sol como la nación de Israel, ¿sí? El sol como lo que va a dar luz a las naciones. Y claramente tú ves que cuando Dios ya no está en el gobierno, el sol ya deja de brillar, el sol se convierte en negro, ¿sí? Y es como un eclipse, por así decirlo, porque ya no resplandece, señal de que Dios no está y señal de que esto es juicio. Entonces, una vez más, mire, sí, Isaías 24:23 leemos que la luna, como una imagen de juicio también, dice que la luna no dará su resplandor, ¿sí? Y que pues lo que debería pues claramente tener luz y dar luz ya no sería sí, en su función, porque dejaron de estar o dejaron de tener su centro, que es Dios. Isaías 24:23 leemos que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Dios reine en el monte de Sión en Jerusalén y delante de sus ancianos, hablando de las personas que tienen el gobierno, ¿sí ve? Y que será glorioso. Entonces el liderato de Israel fue como el sol, dándole la luz a la luna, que es Jerusalén, cuando sus días fue glorioso en santidad y en obediencia a nuestro Dios. Entonces, pastor, no sé si pasamos a la siguiente, pero abrimos la nueva sesión por el tiempo que necesitamos. Sí, entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí y volvemos al siguiente segmento, por favor. Vuelvan a ingresar al mismo enlace, amados.